Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Qué bueno. Y el resto de nosotros, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a dejar abierto ahí. Y como ven, vamos a participar al final de del sacramento de la Cena del Señor. A veces se le conoce también desde el catolicismo romano como la Eucaristía. Vamos a participar del sacramento de la Cena del Señor al final. Vamos a estar participando en eso. Bueno, miren aquí. El resto que queda aquí, mientras los niños van pasando, ¿tienen su Biblia abierta? ¿Sí? ¿Tienen su Biblia abierta? ¿Todos? ¿Sí? Si usted tiene la Biblia en el teléfono, ahí póngalo en modo avión después para que no le esté perturbando y tampoco lo incomode, porque yo sé que cuando empieza a sonar el teléfono y no está en el culto, uno se incomoda, ¿no es cierto? Así que mándelo a viajar al avión. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos de pie entonces. Todos aquí. Todos aquí. Si usted está muy atrás, puede venir más adelante. Si tiene lugar, no se preocupe que tenemos espacios más al frente. Vamos entonces a Mateo, el Evangelio de Mateo 4, 17 al 22. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ver aquí directamente a Jesús. Jesús, ¿para qué? ¿Para qué nosotros vamos a ir directamente a Jesús? Para que aquí no tengamos el espacio para decir, bueno, realmente esto se podría interpretar de otra manera, sino que sea directamente Jesús el que nos dirija en este pasaje. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Atentos? ¿Sí? 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 ¿Comenzamos? Sí. Bueno, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Quién comenzó a predicar? Jesús. Y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Quiénes eran? A Pedro y a Andrés, ¿no es verdad? Que echaban la red en el mar. Si echaban la red en el mar, ¿qué eran Pedro y su hermano? Pescadores. Porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré. Venid en pos de mí y ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿A quién? A Jesús. Pasando de allí vi a otros dos hermanos. ¿Quiénes eran? Y Juan su hermano. En la barca con Zebedeo su padre. O sea que estaba el padre y sus dos hijos en la barca, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Y ellos qué hicieron? Dejando al instante la barca y dejando al instante su padre, los siguieron. ¿A quién siguieron? A Jesús. Padre, gracias porque esta es tu palabra y no es, gracias a Dios, no es la mía, ni la idea de ningún hombre, ni ninguna filosofía, ni hueca sutileza, sino es tu palabra viva, eficaz, con el poder en sí misma para transformar, para cambiar. Y te ruego que así sea en la vida de cada uno que en esta mañana vino con el corazón dispuesto.
vino con el corazón diciendo, yo quiero recibir hoy tu mensaje, quiero escuchar tu voz. Háblame, oh Dios, transfórmame, yo necesito. Y a todos esos que vinieron de esa manera, Padre, yo te ruego que respondas, Señor, ese clamor. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Quiero dar gracias antes a los que vinieron aquí a las 9:30 para orar por la vida de nuestro hermano Eliseo. Tenemos buenas noticias, gracias al Señor, que, pudieron destaparle una arteria, está estable, apunta a una mejoría, están esperando que le suba la presión para de esa manera poder intervenir la otra arteria, pero salió por ahora de ese estado, de esa condición en la cual le decían que tenía de 24 a 48 horas para la gloria de nuestro Señor. Y sé que hemos estado orando de forma personal, particular cada uno, porque la verdad que nos conmovió mucho, nos conmovió muchísimo, era algo inesperado. Y hemos hecho un llamado esta mañana a orar 9:30 y fue precioso ese tiempo de clamor, de oración. Y quiero dar gracias porque el Señor inclina su oído cuando ve una iglesia que clama, una iglesia que tiene un compromiso verdadero con aquellos que están padeciendo alguna necesidad. Amén. Una vez necesitaron orar por nosotros y tal vez en el futuro, tal vez tengan que orar por mí. Y qué bueno saber que a pesar que esté en una cama, hay quienes están aquí de rodillas clamando al Señor. Amén. Hermanos, volviendo aquí al tema, hoy el título del mensaje es justamente el llamado de Jesús. Jesús dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y este llamado, hermanos, es un llamado que después de que tú lo obedeces, no te permite volver a ser la misma persona. ¿Cuántos llamados has recibido tú en tu vida que han cambiado tu historia? Yo recuerdo que hace más de 20 años atrás recibimos de aquí, desde estando en Uruguay con mi esposa, la pastora, recibimos un llamado de aquí de Estados Unidos, hace más de 20 años, de unas personas diciéndonos, ¿y qué tal si se vienen? En ese momento fue un rotundo no, ni loco. No abandonamos nuestra patria, nuestra tierra, nuestros planes, no los abandonamos. Sin embargo, al poco tiempo, ese llamado cambió nuestra postura y dijimos, sí, ¿sabes qué? Vamos a ir. Y vinimos. Y ya han pasado más de 20 años. Una simple llamada por teléfono cambió la historia de nuestras vidas. ¿Y cuántas llamadas o cuántas propuestas no has recibido tú en tu vida? Tal vez una propuesta de matrimonio que ha cambiado tu historia. Tal vez has recibido una propuesta laboral que en cierta manera cambió también tus planes, tus proyectos. O puede ser esta propuesta cualquiera que haya tenido el tal poder de cambiar la manera en la cual tú estabas viviendo y en la cual percibías muchas cosas. Sin embargo, hay un llamado que no tiene comparación con ninguno de estos que he mencionado. No hay comparación absolutamente ninguna. Y es el llamado que Jesús hace. Este llamado es tan grandioso, es tan precioso, es tan inmejorable, que una vez de recibido, no te deja volver a ser la misma persona. El llamado de ven y sígueme. Ven en pos de mí. Y nosotros tenemos que ver en primer lugar qué es lo que Jesús quiere decir con este llamado que él hace. Después tenemos que ver qué es lo que este llamado representa y también qué implica, o sea, qué debo de hacer o cómo es mi conducta cuando respondo a este llamado. Yo quiero comenzar con la primera palabra que nosotros leímos, que fue el inicio del ministerio de Jesús. La tarea que Jesús tenía para hacer. Lo que leímos nosotros recién es posterior al ayuno de Jesús de 40 días y 40 noches, en el cual se nos dice, si tú vas un poquito más atrás, en el comienzo del capítulo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y durante 40 días y 40 noches fue tentado y prevaleció. Y después de ese desierto comienza la tarea que marcaría la historia de la humanidad hasta el día de hoy y la continuará marcando. Pero no solamente de la humanidad en general, sino de personas en particular. Y este llamado comienza de esta forma. Presta atención a esto porque si esto se pierde
de vista, tú pierdes de vista todo lo que este llamado implica. Comienza de esta manera. ¿Cómo es que comienza lo que nosotros leímos al principio del capítulo 4, versículo 17? Dice así: desde entonces, o sea, después de pasar por el desierto, comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Arrepentíos. El ministerio de Cristo comienza con este llamado: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo entró en escena en la humanidad. Y esta palabra arrepentimiento o arrepentíos no vino sola, o este llamado no vino solo, sino que va acompañado con una dirección que Jesús da. Venid en pos de mí. Una invitación que parece sencilla, ¿no es cierto? Son unas 3 palabras, 4 palabras, pero que cambian por completo toda la historia. Arrepentíos, dice el Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y poco después dice, venid en pos de mí. Y estos 2 llamados de Jesús no están separados uno del otro. No podemos perder de vista que uno está ligado al otro. Hay una cercanía, una relación muy estrecha. El rey anuncia la llegada del reino, el reino de Dios se ha acercado, y las personas responden a ese llamado de este rey que viene con autoridad. Este ven y sígueme es un llamado para una nueva dirección, un nuevo destino. Y como ustedes ya conocen la palabra arrepentirse, o en este caso Jesús dice arrepentíos porque es un imperativo, en su idioma original griego es metanoia, que si bien involucra un quebranto de corazón, involucra tristeza, involucra un llanto, todas estas cosas involucra metanoia, arrepentirse, pero no queda solamente en eso. Porque nosotros vemos que hay, inclusive en la Biblia, pero fuera también de ella, muchas personas que se quebrantan por un mal que han hecho, se entristecen, lloran, es más, prometen no volverlo a hacer nunca más, pero es cuestión de un poco de tiempo para volver a tener la misma acción. Y es aquí donde se debe establecer esa diferencia en lo que es el arrepentimiento, porque si bien involucra el llanto, el quebranto, la tristeza, el reconocimiento, también involucra un cambio de perspectiva, un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. La persona reconoce en su interior, en primer lugar, que eso o esa actitud, ese acto está errado, es equivocado. Por más que haya sido una convicción que haya tenido por mucho tiempo y defendida por él o por ella, al arrepentirse hay un cambio en su forma de pensar. Por eso se nos dice, aquellos que hemos sido alcanzados de Cristo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de aquel que me llamó. Es más, se nos dice a nosotros, vosotros tenéis la mente de Cristo. Hay un cambio de pensamiento. Y yo sé que tú puedes testificar de eso, porque tal vez hay muchas cosas que tú, antes de ser alcanzado por Cristo, tú no tenías ningún problema en practicarlas, en promoverlas, en defenderlas. Es más, si alguien te decía eso es equivocado, eso está mal, decía, este ni sabe de lo que habla. Mas hoy tu mente ha sido transformada y tú dices, no, la verdad, eso no está bien. Pero ¿qué sucede? El arrepentimiento no queda solamente en un cambio de forma de pensar. Presta atención. El cambio de forma de pensar te lleva a un accionar diferente. Y ahí es donde nosotros vemos que el arrepentimiento es genuino. Cuando hay un cambio de pensamiento, cuando hay un reconocimiento, hay un quebranto, pero al mismo tiempo hay un cambio de dirección. Camina hacia un lugar y da un giro de 160 grados
para ir en la otra dirección. Se da una media vuelta. Iba caminando hacia el pecado y se arrepiente y se da vuelta y comienza a caminar hacia Dios. Y cuando Jesús llama y les dice, venid en pos de mí, ocurre justamente eso. Y yo quiero, es rápido, es sencillo, no se me pongan con vergüenza. Yo quiero por lo menos unos 2 o 3 hermanos que vengan aquí, hombres voluntarios aquí adelante, por favor. Uno me va a representar aquí, uno se me pone de este lado, va a representar a Jesús. Ahí John representa a Jesús, ya está con su barba, todo, ya está aquí. Y los otros 2 aquí de este lado van a representar a aquellos que están siendo llamados. De este lado, más para allá Jorge, más para allá Jorge. ¿Qué sucede? Ahora, Jorge y Giovanni están en aquella dirección, ¿verdad? Hacia aquella dirección allá, hacia allá, ¿verdad? Ellos están ahí en esa dirección, van en camino hacia esa dirección, ¿verdad? Siguen su vida, están ellos ahí encaramados en sus redes, en su martillo, su clavo, están ahí encaramados en sus labores y también en sus convicciones, en su forma de pensar. Dicen, no, esto yo creo que los aleluyos se equivocan, yo creo que Dios es esto. Y ellos están ahí, van ahí caminando. Ahora entra en escena Jesús. Y Jesús les dice, arrepentíos. Arrepentíos. Y ahí hay un llamado. Hay un llamado. Ahora, Giovanni y Jorge han escuchado este llamado. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Lo que hace una persona delante de este llamado es dar vuelta y mirar. Ahí dice, oh, wow, escucharon el llamado. Hemos oído el llamado. Arrepentíos. Mas no termina solamente ahí. Iban en su dirección y se detienen y dicen, oh, aquí hay un llamado. Un llamado, de este caso de Jesús, al arrepentimiento. Pero el llamado no queda solamente en esa media vuelta y quedarse ahí, sino que continúa con otra postura que es contraria a la que iban. Jesús dice, venid en pos de mí. Entonces ahora estaban convencidos en sus cosas, estaban ahí determinados en lo que estaban haciendo era lo correcto, estaban encaramados en sus redes. No quiere decir que el ser pescador sea algo malo o la tarea que hacemos sea algo malo, pero sino que ahora ya eso ocupa otro lugar y el arrepentimiento es completo cuando se obedece a este llamado. Y en lugar de ir a esa dirección, ahora empiezan a ir en esta. Y dice, venid en pos de mí y seguidme. Ahora Jesús se da vuelta y comienza a caminar. Y aquí Jorge y Giovanni lo sigue. Pueden sentarse. Muchas gracias. Tremendos, la verdad. ¿Se dieron cuenta? Eso verdaderamente es arrepentimiento. Si yo oigo el llamado que me dice arrepentíos, lo miro y dice, wow, sí, la verdad, reconozco que tiene razón, qué bueno. Y ahora ese llamado me dice, venid en pos de mí, seguidme. Mas yo digo, oh, sí. Oh, sí. Oh, no, pero yo creo en Dios. Oh, sí, Jesús, sí, yo creo en Jesús, sí. Pero no lo sigue. Dice la palabra que hasta el diablo cree en Jesús y más que muchos de nosotros. Y continúa siendo diablo. Sí. Santiago dice, hasta los demonios creen y tiemblan porque saben quién es. Creer en Jesús, y claro, hasta hay quienes son ateos y creen que Jesús, porque Jesús fue un personaje histórico. Por más que hoy haya la alta crítica, bueno, no entremos en ese asunto, pero Jesús, lo que hay más documentación justamente de Cristo y de su ministerio, hasta de sus resurrecciones de Cristo. Muchos creen en Jesús. Es más, es el personaje más estudiado de toda la historia, no solamente por creyentes, por todos, por ateos, por filólogos, por de todo, científicos, de todo. El personaje más estudiado. Creen en Jesús, pero no se arrepienten. No lo siguen. Arrepentidos, dice el Señor, ven
y sígueme. Quiero cerrar este punto con esta frase. El arrepentimiento no consiste solamente en dejar de caminar en una dirección, sino que implica volvernos hacia Dios, y justamente el discipulado consiste en caminar detrás de Cristo y ser su discípulo. Por eso Jesús, en el llamado que él hace antes de ascender al cielo, él dice, no vayan por el mundo y convenzan a la gente que crean en mí. No, dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos encontramos con una realidad. Este llamado tiene una exigencia. No es un llamado para que nos quedemos de la misma forma que estamos. Claramente es eso, o me equivoco. Si alguien puede decir, pastor, usted se equivoca, dígamelo ahora. Dígamelo. Porque no me estaría diciendo que me equivoco yo, le estaría diciendo que se equivocó Jesús. Porque este llamado del Señor exige sí o sí algo. Y esa responsabilidad a la respuesta de este llamado es del hombre. Es tuya. Es mía. Ahora vamos a ir un poquito a eso, pero quiero sí que entendamos que exige este llamado algo. ¿Qué es esto que exige? Bueno, exige que vayamos en pos de Jesús, pero no queda simplemente ahí. Dice, yo los haré pescadores de hombres. Y el versículo siguiente, mira lo que dice aquí, mira esto y presta mucha atención. Cuando él lo llama y le dice, venid en pos de mí, la respuesta de Pedro, Juan, de Zebedeo, el hermano, no fue, sí, Jesús, espera que yo arregle mis asuntos aquí y yo después que tenga todo en orden, ahí yo te sigo. ¿Fue esa la respuesta? Señor, deja que se acomode un poco la situación, que está todo tan confuso en mi vida, mi economía, mi familia, está tan confuso todo que tengo que arreglar todo esto y después yo te sigo. ¿Fue eso lo que le respondieron? ¿Cuál fue la postura de ellos? No lo que hablaron, lo que hicieron. ¿Qué fue? Al instante. Hermano, cuando tú recibes una llamada de tremenda oportunidad, tú no te quedas, ay, déjeme pensarlo. Si a ti te llaman de aquel trabajo que tú aplicaste y tú creías, yo no creo que nunca me llamen. Es tan bueno que veo imposible que me llamen. Pero resulta que tú saliste elegido y te llaman a ti. Cuando te llaman y te dicen, mire, señorita, señor, usted va a poder comenzar a trabajar el próximo lunes. ¿Tú qué le vas a decir? Ay, déjeme pensarlo. Tengo que acomodar porque yo para la semana que viene pensaba ir a la playa y pasear en el parque en la tarde. Y también tengo en las mañanas, yo como que me programé hacer un ejercicio de 15 minutos. No, hermano. De inmediato. No. Sí, ¿a qué hora? Y te aseguro que si te recibí la llamada el miércoles y comenzás a trabajar el lunes, desde el miércoles ya te empezás a preparar. Porque es una llamada de una oportunidad tremenda. Bueno, así se debe responder a una llamada que es verdaderamente valiosa. Y es Jesús el que llama. Y cuando Jesús llama, uno no puede decir, ay, Señor, déjame ver. Ay, Señor, cuando... Yo recuerdo, hermano, que cuando a mí yo tenía un imán para que me pararan en la calle, hermanos, preciosos hermanos que evangelizaban en las calles. No hace falta evangelizar. Preciosos hermanos, y yo les decía, yo primero les tomaba el pelo, empezaba creyéndome inteligente, ¿verdad? Porque uno se cree que, sí, con tantas cosas, después les decía a ellos, ya llegará el día que yo voy a ir, pero era como para salir, sacármelos de encima de una vez. Y ese llegará el día, si bien eran palabras para mí que yo las tomaba para sacarme encima, Dios las tomó así, sí, vas a ver que llegará el día, sí.
El llamado de Dios viene justamente por amor, ¿verdad? Él te cruza personas, te llama. Pero si yo no entiendo por amor, tristemente viene por el dolor. Y yo no quiero equivocarme, tal vez le erro, ojalá me erre, pero el 99,9% de los que venimos a la iglesia rendidos hemos sido obedientes al dolor. Porque mientras estamos bien, déjame Jesús, yo estoy acá con los pescados, el negocio va bien, salen peces, la barca está buena. Entonces, al instante, hermano, yo quiero preguntarte, que te preguntes a ti, no me respondas. ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Jesús? ¿Hay peros? No mi llamado, el de Él. Ay, Señor, déjame aquí remendar la red que está rota. Déjame hacer un poquito más de plata para que a mi padre lo pueda dejar bien. No dice que dejó la barca y al padre también. En el instante. Porque quien te está llamando no es cualquiera. Es el Rey de Gloria que descendió de su trono. Y nosotros que no somos dignos, Él vino a nuestro encuentro. En el cristianismo es el único en donde tú ves a Dios no como algo a que nosotros tenemos que ir, sino como vemos a Dios viniendo en rescate por nosotros. Dejaron al instante las redes y lo siguieron. ¿Y cuántas excusas se ponen hoy? No de los que están aquí, porque los que están aquí no son de los que vienen, los que se compran. Pero cuántas excusas no se le pone al llamado de Jesús, hermano. Y para otras cosas somos prestos, nos alistamos como bala. Ay, no, tengo esto, sí, está bien. Yo siempre digo algo, le podemos dar excusa a las personas, podemos hasta decirles muchas cosas, pero a Dios no. Podemos decir, no, lo que pasa es que en la iglesia, no, son así, y la plata, y hay que darle plata al pastor, y la iglesia que esto que el otro. Sí, puedes decir montones de cosas. A mí mis cosas me resbalan, yo decía lo mismo. Ni me importa. Habla lo que quiera, porque el que te está escuchando es Dios. Y así como él tomó en serio aquella palabra mía, burlona, algún día llegará, dice, sí, te va a llegar. No te preocupes, el día te va a llegar, pero te va a llegar. Y llegó. Llegó, hermanos. Exige una respuesta a este llamado. No quedarse como si no hubieses escuchado nada. Al llamado de venid, nos pone en el compromiso de tomar una decisión. La decisión que ellos tomaron justamente fue la de dejar las redes al instante y seguirlo. Nosotros vemos algo que es necesario hacer una distinción aquí. Porque si bien acá Pedro, Zebedeo, Juan, su hermano, obedecieron de inmediato a este llamado, hay un término que se le da a esta respuesta inmediata al llamado de Cristo por medio de la gracia. Es un término que en la teología reformada se conoce como el llamado irresistible. O sea, no hay manera de resistirlo. Y el iniciador en este llamado, ¿quién fue? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Fue alguno de ellos? ¿Quién fue el? Jesús. Jesús. No somos nosotros que buscamos a Jesús, sino que Jesús nos busca y encuentra a nosotros. No somos nosotros que encontramos a Jesús, porque Jesús no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. Él viene a nuestro encuentro, no nosotros al encuentro de Él. Es Jesús que toma la iniciativa. Y esto a nosotros nos pone también en el lugar de que este llamado de Jesús, si bien desde forma particular, porque es personal, es individual, Él llama a cada uno, hay también un llamado general para toda persona. ¿Quiénes de los que está aquí nunca había recibido la invitación
de venir a Cristo? Anteriormente, ¿quién? ¿Todos ya habían recibido esa invitación? ¿Sí? Bueno, entonces ese llamado también te involucra a ti. Este llamado general, el cual justamente se hace referencia, Jesús en el mismo Evangelio también de Mateo, diciendo que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Si bien hay un llamado general para todos, hay para quienes justamente ocurre como ocurrió de esta manera. Es algo irresistible de negarse. Automáticamente la persona responde positivamente al llamado de Cristo. Pero sin embargo, todos hemos tenido la oportunidad de recibir también este llamado. Y el tema es cómo nosotros vamos a responder. Y una vez que nosotros respondemos a este llamado, ¿qué implica? ¿Qué es lo que sucede con mi vida? ¿Qué es lo que pasa? Porque estas personas no estaban haciendo nada malo, si lo vieron, estaban pescando, estaban trabajando y son llamados por Cristo. Mas todos nosotros estamos en una labor, en una tarea, en un trabajo que cumplimos y nos llama el Señor. Y a nosotros no implica eso de que tenemos que dejar nuestros trabajos para seguir a Cristo. Puede haber en casos que sí, pero no literalmente significa que tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicieron Pedro y que hicieron Juan. E inmediatamente dejaron todo para cumplir el ministerio, la tarea que Jesús les tenía encomendada. Pero esto también nos enseña algo a nosotros, que en este llamado, aunque no hagamos literalmente como hicieron ellos, cambia todo en nuestras vidas. Absolutamente todo. Nosotros ya sabemos la historia de principio a fin de cada uno de los apóstoles y sabemos que después del llamado de Cristo, su historia nunca más volvió a ser la misma. ¿No es verdad? Y en cada persona que es llamada, una vez que Cristo la llama, su vida no vuelve nunca más a ser la misma que era antes. Porque si tú vas en una dirección, se supone que tu vida va a estar marcada por aquellas situaciones o cosas que te pasan yendo en esa dirección. Pero cuando tú cambias para otra dirección, las situaciones en tu vida también cambian. ¿No es cierto? Cambia absolutamente todo. Entonces vamos al último punto y este es el punto número 3. ¿Qué implica responder al llamado? ¿Qué implica responder positivamente al llamado de venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? Y tenemos que prestar atención aquí a los detalles. En pos de mí, o sea, siguiendo a Jesús. O sea que hay un nuevo centro, un nuevo objetivo. Antes yo seguía mis planes, seguía mis convicciones, mis ideas, mis ideales. Podían ser buenos o malos, no importa eso, no estamos cuestionando ellos. Si no seguíamos nuestro pecado, nuestra voluntad, ese era nuestro centro, el yo. Pero ahora cambia. Al ir en pos y siguiendo a Jesús, tenemos un nuevo centro en nuestras vidas. ¿Quién es? Jesús. En segundo lugar, Jesús dice, os haré. Siguiendo a Jesús, o sea, que hay una vida transformada. Al haber un cambio de mente, un arrepentimiento, un cambio de perspectiva y un cambio de accionar, también hay una vida transformada. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres la misma persona hoy que en el momento que Cristo te llamó? ¿Piensas igual? ¿Te comportas igual? ¿Decides igual? ¿Tus valores son los mismos? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió entonces? Jesús
te transforma. Te transforma. Te va cambiando. Para bien. Para su gloria. Te va haciendo diferente. Es más, mire lo precioso del Señor. Dice que el sufrimiento que viene de parte de Dios, voy a parafrasear, es diferente al sufrimiento que nosotros tomamos de parte del mundo. ¿Por qué? Porque hasta la perspectiva del sufrimiento cambia. Cuando uno sufre sin Cristo, uno lo único que quiere es pasar ese tiempo de sufrimiento. ¿No es verdad? Quiere pasarlo lo antes posible. Lo ve como un castigo, lo ve como algo que tiene que salir de la vida de uno. Ahora, el sufrimiento atravesado con Cristo, uno lo ve de una perspectiva diferente. Uno dice, el Señor está conmigo en primer lugar. En el valle de sombras y de muerte, Él no me ha dejado solo. Él está conmigo. No me desampara, Él me infunde aliento. En este sufrimiento yo sé que es difícil, hay llanto, hay dolor, pero también Dios está haciendo algo. Dios está formando algo que es necesario en mí. En este sufrimiento me ha empujado a buscarlo a Él. Y podríamos continuar con mucho más, pero ¿qué quiero decir con esto? Que vamos siendo transformados. Les dice, yo haré de ustedes pescadores de hombres, una nueva misión. Antes en tu vida tu propósito era ser feliz, ¿no? Vivir lo más feliz que puedas. ¿Qué quiero? Ser feliz. Que cueste lo que cueste, pero que sea feliz. Yo quiero disfrutar, la vida es corta. Quiero ser feliz, quiero disfrutarla. Y bueno, cada uno determina lo que es felicidad a su manera. Porque de seguro que lo que es feliz para uno, felicidad para uno, tal vez no es para otro. Y hay uno, pero va delante persiguiendo su felicidad. Y ahora Jesús dice, yo tengo una misión diferente ahora. Hay una tarea distinta. Él no te rescata y te llama a ir en pos de Él para dejarte en la nada, sino para hacer de ti algo que dé gloria al reino de Dios. ¿Para qué? Para que asimismo como tú has sido alcanzado por Cristo, también puedas alcanzar a otros. Para que testifiques del Jesús que te salvó, que te restauró, que te dio vida, le testifiques a otros también. Y en la medida en la cual tú vas testificando, tú te vas llenando más de gozo, te vas llenando más de alegría. Cuando ves que otros hermanos empiezan también a seguir junto contigo a Jesús como tú estás siguiendo, dice que eso no hay gozo más grande que de cuando vemos a otros rindiéndose a los pies de Cristo y hemos sido instrumentos para eso, hermano. Él te da una misión. ¿Cuál es esa misión? Que tu familiar, tu vecino, tu amigo, tu desconocido, que aquel que no conoce a Cristo, el cual te rescató, también lo conozca. Tu vida cobra sentido. Si tú no tenías planes, Él tiene planes para ti. Él dice más, dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jeremías. Son planes de bien y no planes de mal. Si tú no sabías qué hacer con tu vida, bueno, el Señor te dice, no te preocupes, es lo mejor que te puede pasar, porque yo tengo planes para ti. Yo tengo planes. Jesús nos dice simplemente dejen sus redes y quédense inquietos. Dejen lo que están haciendo y no hagan más nada. Sino que Jesús dice, dejen sus redes y vengan. Vengan que tenemos algo para hacer. Vengan en pos de mí. Y han pasado 2000 años, hermano. Y ese llamado continúa vigente. Han pasado 2000 años y mira, somos una iglesia relativamente pequeña y mira cuántos sabemos aquí y cuántos alrededor del mundo y en toda la historia de estos 2000 años han obedecido a ese llamado y ese llamado continúa vigente porque aquel Cristo que llamó a Pedro, a Juan, es el mismo que continúa llamando a cada uno el día de hoy a una vida transformada, a un nuevo propósito, a vivir la vida verdaderamente como es. ¿Por qué tú crees que Jesús dice el que quiera ganar su vida, la perderá? Pero todo aquel que la pierda por causa de mí, la ganará.
Eso significa que yo no conozco lo que es la vida verdadera hasta que no niego la mía. Ay, 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 ay. Por eso, el apóstol Pedro y Juan, cuando los ponen delante del Sanedrín, que estaban con la baba que se les caía para latigarlos, para ponerlos en cepos y en cárceles, y decían, si ustedes no se callan de hablar de ese Jesús, ustedes saben lo que les viene. Y Pedro y Juan dicen, mira, dice, podés poner látigo, cepos, cárcel, mas nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar lo que estamos viviendo, porque para mí me es mejor obedecer a Dios que obedecerlos a ustedes. Y Pedro, Juan continuaron porque obedecieron a este llamado desde el momento en el cual Jesús les dijo, tiren las redes y vengan en pos de mí. ¿Cómo estás obedeciendo tú al llamado? Porque esto afecta no solamente a ti. Cuando alguien obedece al llamado de Cristo, no solamente cambia él o ella. Si tú eres casado o casada, cambia también tu matrimonio. Porque tú estás teniendo un hombre y una mujer diferente, hermano. ¿O no? Antes tal vez, cuando surgía un problema, lo primero que salía eran discusiones, pleitos, volaban platos y de todo tipo de apremias verbales. Pero ahora estás en Cristo. Y el esposo dice, ¿cómo es ahora que cambió esta mujer? La esposa dice, ¿cómo es que ahora este hombre antes, el domingo lo que quería era ver los partidos y ahora quiere ir a la iglesia? ¿What? No había quien lo sacara del sofá y ahora me dice, vamos a la casa del Señor. Porque cuando se obedece a este llamado de verdad y se hace discípulo, de verdad, hermano, de verdad, todo cambia. El soltero ya no vive para sí, sino que vive para el Señor. Porque el soltero tiene más tiempo que el casado, ¿no es cierto? El casado tiene que atender a su cónyuge, ¿no? Entonces, Pablo, como es bien alerta a eso y sabe, dice, ¿saben qué? El soltero no se haga problema, el soltero puede servir más libremente al Señor que el casado. Tiene más tiempo, más energía. No para las 12 horas del show de Netflix, para servir al Señor. Cambian en lo laboral, cambian todas las áreas de nuestra vida. Si tú ya obedeciste a ese llamado, si tú ya eres nacido de nuevo al llamado que Jesús hace de arrepentirte, yo quiero que tú te preguntes, ¿cómo estás siguiendo a Jesús hoy? ¿Estás yendo en pos de Él? ¿O te han seducido tus planes más que el llamado del Señor? ¿Cómo está el llamado siendo obedecido en tu vida en cuanto al servir al Señor? Predicándoles a otro el evangelio que tú has recibido. Hoy debes de preguntarte eso y tomar una decisión de que si no estás siguiendo a Jesús como verdaderamente debes seguirlo, comenzar a hacerlo. Este llamado no es para que te quedes en el mismo lugar, sino para que digas, Señor, yo no obedecí en aquel momento para quedarme en el lugar, sino para ser tu discípulo, seguirte e ir todos de caminar contigo hasta que sea llevado en gloria. Si tú no has obedecido a este llamado que Jesús hace de arrepentirte para perdón de pecados y vida eterna. Si tú dices, ¿sabes qué? No, yo realmente no he obedecido, tengo que ser honesto, no he obedecido a este llamado. Sí creo en Jesús, sí, no tengo ningún problema con las cosas de la Biblia ni con Dios, sí, pero realmente no, siendo honesto, yo no he obedecido a este llamado. Al llamado de Jesús no he obedecido. El Señor te hace hoy. El Señor te llama hoy a que no endurezcas tu corazón. Si oíste hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Arrepiéntete para recibir perdón de pecados y vida eterna. Y por gracia, no por tus obras, no porque sos más bueno ni mejor que nadie más, por gracia, por regalo de Dios, recibirás la vida eterna y podrás seguir a tu Maestro, a Jesús. Y para la iglesia en general, para todos nosotros. Y los que no vinieron, y tal vez algunos están mirando por YouTube, Facebook, alguna plataforma, también es esa pregunta para nosotros y para ellos, como iglesia. ¿Estamos siguiendo al Señor? Porque yo quiero que nos alertemos de algo, hermano, y esto es serio, muy serio. Hoy la iglesia tiene el riesgo grandísimo de convertirse cada vez más en un espacio donde voy para entretenerme, que me hace sentir bien, que recibo una palabra de autoayuda que me alivia los problemas de mi vida. Se parece en muchas ocasiones más a un club social donde nos ayudamos que a la iglesia de Jesucristo. Nos fijamos más en pantallas, nos fijamos más, y yo no tengo nada en contra de eso, no me malinterprete, nos fijamos más en si hay algo para, están haciendo eventos para tal cosa, y si no se está haciendo eventos para tal cosa, ¿qué? ¿Qué? Es más, a veces está saturado de tanto evento y ministerio de esto y ministerio del otro, que se inventa el ministerio que escudero, que carabinero, yo no que sé de todo. No, de verdad, hermano, que hay otro que no sé qué es, que no sé qué sea, de todo inventa, jabalinero, no sé, de todo, hermano. No, en serio, ya no se sabe qué inventar. Casi se me... Ya no... En algunos países sé que es un poco fuerte, ¿no? Ya no saben qué inventar. Ay, no, los hermanos están un poco aburridos. Inventemos algo, los carabineros de Cristo. Y era, no, hermano, dejémonos de cosas. Si Jesús no es suficiente para que lo sigas, ¿acaso va a ser un entretenimiento? ¿Acaso va a ser un milagro? Yo quiero decirte algo, un milagro no es suficiente para que una persona siga a Cristo. Es un cambio de corazón. Porque si fuese por los milagros, las multitudes, más de 10,000 que vieron 5 panes y 2 peces alimentar a 12,000 personas, todos lo hubiesen seguido a Cristo. Y Jesús cuando les dice, ¿saben qué? Ustedes me siguen por los panes y los peces. La mayoría se fue. No nos acostumbremos, hermanos. No perdamos la esencia de la iglesia. La iglesia somos los unos con los otros, siguiendo a Cristo, edificados los unos a los otros, creciendo en la fe. Esto que pasó, esto de mañana, la comunión, aquí cómo adoramos, cómo nos conocemos los unos a los otros, es un privilegio que tenemos, hermano. Es un privilegio. Iglesia es poder conocerse uno a otro, qué le está pasando, de qué forma ha sido bendecida, qué necesidad está pasando fulano, el poder decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Oremos y podamos hacer algo por aquel hermano. Eso es iglesia. Lo otro son adornos, hermano. Pero hoy no se está yendo detrás de Jesús. Se va detrás de programas, de buenos escenarios. Yo me sorprendí ahora con algo que yo iba a hacer una publicación, pero me contuve. De una famosa pseudo predicadora cobrando hasta $589 por un ticket para ir a verla, hermano. Y estuvo acá hace un tiempo, aquí en Elizabeth, hace el año pasado. Digo, yo pensaba en ese momento que yo ni me entere que nadie de la iglesia vaya a pagar ni 80 pesos. El más barato era $90, $84. Pero ¿sabes qué? Yo entré para ver los tickets. Sold out.
Como $40,000 se llevan ahí. O más. Yo entiendo que hay gastos cuando se hace un evento, entiendo, sí. Pero a veces hay siervos de Dios, hombres, mujeres, siervos de Dios, que sirven honestamente, con integridad. No lo digo por nosotros, ¿verdad? Muchos, porque la mayoría que conocemos son así, son siervos de Dios que sirven con integridad. La mayoría. Sigamos a Cristo. Demos valor a lo que el Señor le da valor. ¿A quién estás siguiendo? ¿Cómo vas a responder al llamado de hoy? ¿Te vas a quedar igual? Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra.